Esta es la octava sesión del seminario en su ciclo 2024-2025. Es la primera del año 2025. Entonces, Dulos Camos nos va a hacer el honor de hacer esta presentación que se titula Angustia y formación del analista. Título que llama la atención. Ya pues Dulos nos explicará entonces a ver a qué se refiere. A mí me angustió un poco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una gran amistad pues con Dulos y con otros. Bueno, epa, me metieron ahí, ese no está inscrito, ese gato. Bien, entonces, Dulos es psicoanalista y escritora, es miembro de escuela del Foro Psicoanalítico Barcelona y miembro del Foro Psicoanalítico de Girona. Entonces, adelante, Dulos. Vale, gracias, Pedro. Bueno, titulé la ponencia que presenté en mayo pasado en París, Angustia y formación del analista. El título era ¿Cómo hacer hablar a la angustia? Pero yo la enfoqué por este sesgo de la angustia en la cura. Y al Un final, segundito, por favor. Creo sí, que Se oye algunos doble, tienen, sí, se oye terminen de doble. silenciar sus... Reverbera. Ah, por favor, silencien sus micros. Marisol, Jorge, María Teresa, Amparo. Vamos a silenciarlos por aquí. Ok, perfecto. Continúa. Sí. ¿Sí? Vale. Ajá. Empiezo con dos citas de Lacan. Una del seminario 10 que dice, habría que formar analistas a la altura de la angustia. Y otra cita del seminario 11 que dice, la angustia es para el psicoanálisis un término de referencia crucial, ya que, en efecto, la angustia no engaña, pero la angustia puede faltar. Bien, presento aquí la cuestión nada fácil de emergencias de la angustia a lo largo de un trayecto analítico, principalmente con relación al final de análisis. Un eje clave para la formación del analista. La angustia, afecto tipo de todo acontecimiento de lo real, dice Lacan en RSI. Pregunto, ¿tipo es igual al quantum de excitación pulsional? ¿Hay una angustia más fecunda que otra? En el capítulo 8 de Inhibición, síntoma y angustia, Freud nos da las claves de la angustia. Resumiendo, pérdida y separación como nudo inextricable que conduce al abandono, verdadera señal en el cuerpo. Freud utiliza la palabra Hilfskleit para explicar la primera vivencia del ser humano, la primera vivencia del desamparo en el ser humano. No tener un lugar en el otro. Cuerpo desorientado del viviente. Cuando Freud habla de residuo de vivencias traumáticas primitivas, hay que entender la angustia como señal ante la huella de una herida imborrable en la vida de un sujeto, que puede marcar su andadura como ser hablante. Lacan, la lectura de Lacan me parece que es bastante claro que es desprotección frente al goce ya. En ningún lugar, en parte alguna. Es un verso que hace muchísimo tiempo me atrapó. En ningún lugar, en parte alguna. Con este título, la escritora Christa Wolf traza
el lúcido retrato de la poetisa romántica Carolina von Gunderrode del siglo XVIII-XIX, contemporánea de Hölderlin y Novalis. A mí este verso me parece una definición de la angustia fecunda o grave, en ningún lugar, en parte alguna. En el seminario 10, Lacan aborda la noción de angustia con relación al otro, afecto señal que no engaña. Su función apunta a aquello que el significante no puede alcanzar. Me detengo en un párrafo del seminario 10. El deseo del otro no me reconoce, tampoco me desconoce. Me cuestiona en la raíz misma de mi deseo como como causa de dicho deseo, y no como objeto. Fin de cita. Planteo aquí la cuestión de la causa con relación al enigma de la angustia en dos momentos. El de este seminario 10 y una aproximación en lo que llamamos segundo viraje de Lacan, años 70, cuando el concepto de real es sin otro y no sin consecuencias en cuanto al goce y en cuanto a la cura. Es curioso porque ya en este seminario 10, creo que dice, hay un momento que Lacan en este seminario dice, ya les dije en otro tiempo, en suma, que no hay falta en lo real, que la falta solo puede ser capturada por medio de lo simbólico. Ya me parece una indicación ya en este seminario que será clave al final. Entonces, primera parte, respuesta del sujeto en su relación al otro. Tapar la causa con las fantasías reprimidas, lecho de los objetos del fantasma. Objetos que forman parte de un cuerpo libidinal, no de un organismo. Un cuerpo que ha sido erogenizado por el baño del lenguaje. Aquí pensaba el lenguaje durante el baño, nunca mejor dicho. Los cuidados, lo que dice la madre o el padre, ya podríamos decir traumático, durante el cuidado del niño o la niña, durante el baño, etc. Entonces, un cuerpo que ha sido erogenizado por el baño del lenguaje, que la noción de apuntalamiento materno en Freud señala bien por estos cuidados que acabo de decir, cuidados y palabras o la langa incluso de la madre, que también opera. Los encuentros contingentes con lo que falta tienen que ver con la marca dejada por un primer encuentro de goce inasimilable. La búsqueda incesante de este reencuentro imposible, como plus de goce, es su reverso. La angustia aparece cuando el sujeto se encuentra ante una falta radical en el otro, significante del otro barrado, es decir, al otro le falta un significante para poder responder, para decir lo que es el sujeto. ¿Qué objeto soy entonces para el deseo del otro? ¿Qué me quiere? Cuando el fantasma trastabilla, no sé si la palabra es correcta, aquí dudo, el sujeto sufre un vuelco.
allí donde los ropajes imaginarios del objeto, y minúscula paréntesis A, idea minúscula, y los ideales del otro, y mayúscula A mayúscula, ahí donde estos lo sostenían, se encuentra como desecho. Momento destituyente para el sujeto y paso importante en la cura. Diversas cuestiones. Aquí. ¿De qué desbordamiento pulsional se trata en la angustia fantasmática? Bien, me parece que leemos en el nudo de la tercera ya, desbordamiento de lo real sobre lo imaginario. Pero pensaba, desbordamiento o recubrimiento. No sé, aquí me planteaba si es lo mismo. Sí, aquí indica algo en cuanto a la angustia. Desbordamiento no es lo mismo que recubrimiento, creo. Bueno, lo dejo como pregunta. Otra pregunta. ¿En qué medida la fijación prevalente de goce determina el fantasma fundamental? Bien, ante todo se trata de ver cómo vive el sujeto los episodios de angustia. ¿Qué dice? Pongo dos ejemplos. Una paciente llega al andén del Me Cuenta, un poco alterada, que hace unos días llegó al andén del metro con su marido y sus dos hijas. Al abrirse la puerta del tren, sale un hombre que se la mira furtivamente, dice. Ipso facto, ella coge a sus hijas y se marcha del lugar con gran angustia. El episodio permitirá que en sesión, en algunas sesiones, hable de puntuales abusos sexuales de pequeña, en los cuales la mirada de un hombre borracho tendrá dolorosos y enigmáticos avatares familiares. Segundo ejemplo, en este caso es literario. Se trata de un fragmento de la novela Solitud, 1905, de la autora catalana Caterina Albert, que escribía con el nombre de Víctor Català. Doy dos pequeños apuntes, porque esta novela, no solo para mí, pero siempre me ha gustado y he trabajado esta novela, es considerada la novela modernista más importante de la literatura catalana. Brevemente, en un mundo rural amenazante, vive Mila, la protagonista, que ha acompañado a su marido para hacerse cargo de una ermita. La ermita existe, está en la Costa Brava, en la montaña. A través de enigmáticos encuentros con el otro, amor, deseo y goce se confunden en ella. En un vaivén de afectos angustiantes que avanzan al son de sus fantasías y deseos sexuales insatisfechos, entre los cuales se alza la mirada como objeto privilegiado. Hay que decir aquí que nunca en la literatura, bueno, lo que he podido leer, claro, nunca he visto un léxico tan desarrollado para poder atrapar la pulsión escópica. Realmente hay estudios sobre esto que a veces impactan, sobre todo desde el mundo de hoy. Un otro que nos permite ahondar en distintos registros de lo escópico. Está el personaje de Matías, el marido abúlico,
que no se la mira nunca, el pastor algo ya mayor, Gaietà, el joven Arnau y un personaje curiosísimo, es tremendo, que se llama Ánima, el alma, que la autora escribe en mayúscula. Según los críticos, estos caracteres representan, en este momento, los distintos estadios del ser humano, desde la bestia al superhombre de Nietzsche. Justamente, la bestia en este caso, que casi solo emitía sonidos guturales, la bestia en este caso es el alma en mayúscula, en la novela. Bien, entonces el episodio es el siguiente. Un día de primavera, he hecho la traducción literal, un día de primavera después de comer, Mila, medio perezosa, se duerme debajo de un árbol. Y dice la autora, el sueño, burleta e impudoroso de sí, le había medio abierto los delantes del vestido, el escote del vestido. De golpe, como presa de un mal sueño, comenzó a dar señales de agitación. El busto se le estremeció. Mila abrió los ojos, miró y de un alterado salto quedó sentada en el suelo. Dos centellas relucían en medio de la maleza. Dos pupilas llenas de concupiscencia estaban clavadas en sus carnes, igual que agujas candentes. El alma, es el personaje que está en la maleza, se puso a reír y poco a poco desapareció. Mila quedó, y es un significante, quedó ull presa, tomada por el ojo, aquí diríamos tomada por la mirada. Mila quedó ull presa. De golpe, dobló el cuerpo y juntó los muslos, escondió la cara y se abrazó a las rodillas espasmódicamente. Una ola de ardor, hecha de vergüenza, de felicidad, de miedo y de deseo, todo a la vez, la invadió, subiéndole de los pies a la cabeza y enrollándole el alma sobre sí misma en un vertiginoso remolino que le hizo perder casi el conocimiento. Esta es la escena de esta novela. Por tanto, que pongo aquí estos dos ejemplos, que siempre me ha parecido 1905 realmente, no sé, digna de reproducir. Bien, parte 2. La travesía del fantasma es el no mens line de la cura. ¿Se acabó la angustia? En el seminario 11, Lacan lanza una pregunta cuyo alcance le oí de manera nueva. Siempre esta pregunta se plantea muchas veces. ¿Cómo vive la pulsión el sujeto después del atravesamiento del fantasma? ¿Cuál es el destino de goce encarnado en el síntoma después, o en el núcleo del síntoma, después del atravesamiento del fantasma? En los años 70, lo real en Lacan ya no está referido al otro, falta, deseo, objeto, sino a un real fuera de sentido, fuera de lo simbólico. Hay un ceder el paso al síntoma. En el seminario 24, Lacan dirá del síntoma, una idea límite de lo que no tiene sentido. Y en los afectos lacanianos, Colette Soler dice,
Esto me aclaró en esta cuestión. Dice, si la angustia es el desconocido experimentado, hay que reconocer que el objeto A no es el único. Es el desconocido del otro barrado. Pero lo real fuera simbólico, que no habla pues, es sin otro. Facticidad fuera sentido del viviente. Entonces, aquí me parece que hay una nueva, ya perfila una nueva andadura del síntoma. En el seminario 20, Lacan había precisado su elaboración del síntoma con el concepto de la langa. Significantes extraídos de la cadena, donde unos encarnados, donde se encuentra lo vivo del goce, que no ha sido negativizado por el significante. Cómo la langa traumatizó al sujeto hablante, este es el gran, no podemos saber exactamente, pero cernir algo de esto sí. Distintas definiciones del síntoma y de lo real que se sustentan en una escritura f de x, f paréntesis x. Es decir, f es la función de goce del síntoma x, lo que del inconsciente puede traducirse en una letra. Un S1 aislado de todo S2. Aquí podemos entender lo que goza es un saber sin sujeto. Por esta vía, el analizante puede cernir, no saber, no se trata, no puedes, no hay saber ahí, pero sí cernir a través de algunos trozos de la langa, puede cernir el núcleo de su síntoma. En este segundo viraje de Lacan, ¿cómo pensar la angustia? En el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, Lacan aborda la manifestación de lo real en el punto terminal de una cura, donde me interroga el vínculo entre real y angustia, entonces. Y dice, si la única idea concebible del objeto es la de causa del deseo, de lo que falta, la falta de la falta hace lo real. No es fácil esta frase. Entiendo que se produce cuando no hay falta. Carencia del apoyo que aporta la falta. Un real que es presentado por Lacan como tapón, que soporta lo imposible de saber en materia de real. Ahora bien, ¿dónde se escribe el A? Causa, no goce. El A causa en el nudo Borromeo. He seguido, hago un inciso, he seguido algunos cursos con Rité, la cuestión nodal, pero debo decir que me cuesta. Sí que puedo entender algunas cosas, hemos trabajado y tal, pero realmente es un tema difícil que a veces podemos entender y no, aquí no me he metido en esta cuestión de nudos, ¿eh? Entiendo, ¿dónde se inscribe entonces el A como causa en el nudo Borromeo? Entiendo que el A, causa, existe fuera de.
en el punto de cruce del nudo. Michel Boseirou, que ha trabajado muchísimo toda la cuestión de topológica en Lacan, habla de punto de arrinconamiento del nudo. Es decir, el A, sí que se ve la diferencia. En la tercera, el nudo que hay en la tercera está el A en el cruce de los tres registros. En cambio, en los últimos, en el nudo Borromeo de los últimos años de Lacan, este A ya no está, está arrinconado, fuera de. Entonces, el verdadero agujero de la estructura está en el goce del otro barrado. Goce del otro barrado. Es decir, lo entiendo, goce opaco del síntoma. En este goce opaco del síntoma que es que no podemos saber, inasimilable. En este punto se me aclara algo, la paradoja que encarna el síntoma al final de la cura. Opacidad de lo más singular del síntoma y al mismo tiempo deseo como falta. No sé si podíamos decir esta cuestión paradójica de falta y agujero. Entonces, la angustia fecunda la sitúo en el acercamiento a la parte insondable del síntoma goce. Acercamiento, en fin, pues esta palabra, no sé. Relación con una sombra de lo que no hay. Su emergencia presenta una faz altamente, y no sé si es catalán esto, desbaratadora, descoloca al sujeto. La vivencia de sentirse reducido a cuerpo, pero que al sujeto le existe, está en él, cuerpo, pero al mismo tiempo fuera. El cuerpo cede y el sujeto no puede hacer ni decir nada. De ahí que a menudo sea necesario una visita médica o incluso hospitalaria. A partir de la conocida frase de Lacan, hay una frase de Lacan muy conocida que es la cuestión de ceder en su deseo, es decir, no ceder en su deseo. De lo único que el sujeto puede sentirse culpable es de haber cedido en su deseo. Abandonarlo, renunciar a él, porque es demasiado costoso. Ahora, ¿podríamos decir lo mismo respecto al goce? La diferencia, o una pista para ver la diferencia, la podemos encontrar en el mismo seminario 10. Cuando Lacan habla en un momento de no ceder en su deseo, ceder en su deseo, y en otro momento dice ceder a la situación. Ceder en su deseo, es decir, el sujeto no debe ceder en su deseo, pero en otro momento dice el sujeto cede a la situación, es decir, a la dimensión traumática. Acabo pronto. En este momento me interesa, a ver ustedes cómo lo veis, hay un libro que apareció en Francia estos últimos tiempos, que de una psicoanalista de la otra escuela, no de Miller, de la escuela, no sé exactamente de qué escuela, se llama Clotilde Leguil y ha escrito un libro que dice
ceder no es consentir. A partir del Me Too, de todo el movimiento Me Too. Y entonces se basa en esta cuestión de ceder no es consentir. Perdona. Ay, ¿qué pasa? Entonces, es interesante el tema en estos momentos, cuando en la sociedad está el tema de la agresión sexual, violación, etc. A ver, cuando una mujer, una chica, en este caso, cede, consiente, yo la pregunta, me parece que la pregunta sería, ceder en este caso, el cuerpo, ceder es consentir, pregunta, porque aquí realmente, ¿qué hay? Cuando el cuerpo cede, hay miedo, hay consentimiento, aquí podemos, precisamente me parece que se trata del uno por uno, pero bueno, lo dejo, pero me parece un tema muy interesante para poder debatir en nuestra época, lo que pasa en nuestra época. Entonces, acabo. ¿Cómo hacer hablar a la angustia para que el analizante pueda extraer un saber? Ahí la posición del analista está en juego. Algo que muy pronto preocupa e insiste a Lacan. Ya en el seminario 10 dice, el discurso sobre la angustia debe abordarse por el problema del deseo del analista. Aquí se ubica, me parece, un punto crucial del tratamiento de la angustia y su articulación a la formación del analista. Cuestión que remite, me parece, en primer lugar a su propio análisis y sobre todo a su final. Como con el fin, para el analista, de poder acompañarla, a esta angustia, canalizarla, acogerla y sobre todo, esto me parece importante, dar tiempo a que hable en sesión. No se puede hablar rápido de lo que ha pasado. Entonces, dar tiempo a que hable en sesión a partir de la urgencia del sujeto, de tal manera que el analizante pueda extraer un saber de aquello que lo afectó profundamente. Termino lo que dice Lacan al principio. ¿Y si falta la angustia? Bien, hasta aquí. Ok, gracias, Dulos. Bueno, esta última oración del último párrafo, antes del y si falta la angustia, responde a la primera eh, sentencia o la primera proposición de tu texto, que es una cita de Lacan, habría que formar analistas a la altura de la angustia. No se puede preguntar, bueno, pero ¿qué quiere decir analistas a la altura de la angustia? Bueno, una respuesta pues está en esa última oración de este párrafo, que el analista pueda acompañarla, canalizarla, acogerla, dar tiempo a que hable en sesión. Esa expresión hable en sesión o que la angustia hable, pues sería interesante desbrozarla. A partir de la urgencia del sujeto, de tal manera que el analizante pueda extraer un saber de aquello que lo afectó profundamente. Diríamos no un saber conceptual, sino un saber eficaz o un saber operativo. Pero sobre eso podemos extendernos adelante.
Ok, tengo numerosas preguntas y comentarios, pero como es habitual, me voy a limitar ahorita en la interlocución a un par de ellas y más adelante, pues, dentro del debate, pues adelantaré otras. Mira, voy a ir, eh, bueno, hay diversas expresiones en las que me gustaría pues extenderme más adelante. Una angustia más fecunda que otra. Angustia, ¿en qué sentido la angustia puede ser fecunda? Simplemente son cuestiones que más adelante pues eh, quizás no iremos pues, a, nos detendremos pues un poco en esas cosas. Pero bueno, quería ir directamente a esa cita tuya de Víctor Catalá, como tú nos explicaste, de Caterina Albert. Lo que está descrito allí, de lo que ocurrió, pues, en esa ficción, que de repente está, como a menudo ocurre con la ficción, inspirada en una realidad, en algo que ocurrió. Pero, a ver, de golpe dobló el cuerpo, juntó los muslos, escondió la cara y se abrazó a las rodillas espasmódicamente. Una ola de ardor hecha de vergüenza, de felicidad, de miedo y de deseo, todo a la vez la invadió, subiéndole de los pies a la cabeza y enrollándole el alma sobre sí misma en un vertiginoso remolino. Le hizo perder casi el conocimiento. Pero a mí me parece la descripción de un orgasmo femenino. Es decir, pero es muy interesante esos sentimientos encontrados. Miedo, vergüenza, felicidad, miedo, deseo, todo a la vez. Y claro, a mí me pareciera pues que podríamos pensar que ahí hay algo, no solo del goce fálico, sino algo del goce otro. Esos sentimientos encontrados, ese casi de fallecer, apuntan a algo que no me pareciera pues del orden del goce fálico solamente. No vi muy claro allí en ese caso cómo vincularlo con el fantasma. Entonces, puedes comentar algo al respecto sobre estos dos puntos. Eh, ok, eso con relación a esa cita de la novela. Y voy a otro punto en donde tú hablas de la angustia fecunda. Un segundito, por favor. Y hablas de eso de que el cuerpo fuera, de que pueda ser un sujeto que tenga un cuerpo, pero que al mismo tiempo sienta el cuerpo fuera de sí, o se sienta fuera del cuerpo el sujeto. Y bueno, la pregunta que más adelante te hace a continuación, con relación a la cita de que se trata de no ceder en su deseo. Entonces te preguntas si eso será aplicable al goce. Bueno, tú nos dices que la respuesta sería más bien, pues en vez de ceder, de no ceder en el deseo, se dice pues un poco ceder al goce que no se... Yo ahí diría que en el caso del goce, el sujeto no puede no ceder al goce. El goce se presenta y el sujeto no puede decir, ah, no, yo no voy a estar aquí por el No, claro. Pero en particular, quería mencionar algo de una cita, de una sesión reciente de mi clínica. La digo obviamente sin mucho detalle, en donde hay un sujeto que le hace preguntas a su pareja relacionadas siempre con cuestiones sexuales, cosas que ha dicho y que se pueden interpretar de distinta manera. Entonces pregunta. Su razonamiento es que no, yo lo hago pues, para como tener mayor claridad y entonces ver si me tranquilizo en esos pensamientos, porque yo interpreto entonces mal, por el lado mal lo que dice. Eso es lo que dice. Y sí, es posible que haya algo de verdad en eso.
Eso es lo que conscientemente cree, pero sabemos, y yo en particular como soy analista, pues sé que su cuerpo, por debajo su cuerpo, lo que busca es otra oportunidad de goce. Me viene ese ejemplo porque es que a veces, o a menudo, pues el sujeto no es solo que no puede evitar ceder al goce, sino que lo busca. Bueno, me detengo allí en esos dos comentarios, entonces te pido pues que comentes pues a tu vez. Bueno, gracias. Al principio no me acuerdo bien lo que has dicho al principio, Pedro. Sí, lo de la novela. Pero al principio, Bueno, que me parecía la descripción de un orgasmo vale. femenino No, en sí, el que sí, me parecía que no esto solamente sí. había algo de goce fálico, sino una descripción preciosa de algo que toca el goce, me parecía. Y Es lo que otro que decía es que no, sin embargo, un poco aparte de eso, que no veía la vinculación allí con lo fantasmático pues, de ese personaje. Pues sí, justamente está, bueno, en toda la novela está la cuestión de la mirada desde el principio, pero ahí, ¿cómo poder entender que ella siente todo esto sin mirar que el otro mira? El lazo pulsional, justamente en el seminario 11, cuando Lacan lo quería buscar, después ya me olvidé, cuando Lacan habla de la pulsión, de este lazo, es ella mira y ve los ojos que la miran. Y entonces hace el lazo y retorna sobre el cuerpo. Pero es ella que mira, que el otro mira. Y realmente este lazo pulsional, ahí me parece, pensando que esta mujer habla, yo hago un inciso, siempre he intentado buscar si esta mujer, me parece que sí, por lo que he leído y tal, si había leído a Freud. Ella está escribiendo esto en 1905, pero conoce muy bien, era una propietaria rural y entonces iba a las casas que tenían y sabía muy bien de que el ser humano, como de alguna complejidad del ser humano y en este caso la mujer. Y me parece que esta cuestión, que puede ser, por ejemplo, el pastor, que podía ser un ideal del padre, el joven Arnau, el deseo, etcétera. Pero este hombre era un hombre que ella cuando lo veía le daba un asco, comía caracoles y como casi no tenía dientes, había momentos de esta mujer respecto a este hombre que me parece que había allí, más allá de un orgasmo femenino, que yo no sé, en un momento dado, pero había algo en juego en esta mujer con la cuestión de la mirada respecto a este hombre, que encarna casi una bestia, que a mí me parecía que sí que sí, que realmente hay ahí un goce fantasmático, pulsional, a través de la mirada. Esto es lo que podía decir. Ok, ok. Bien, sobre lo otro, el, el comentario que hice, pues, sobre eso de que el sujeto en ocasiones, me gustó mucho eso de que puede sentir eso, que tiene un cuerpo, pero que le existe. Ah, sí, 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 muy interesante. Sí, es que Y que el sujeto, pues, no solo es que no puede evitar ceder al goce, sino es que lo busca. en el caso de la angustia, y de ahí la distinción, Bueno, de ahí la angustia, si es una angustia que descoloca, de ahí esta angustia profunda. Si es una angustia que descoloca de tal manera, ahí el sujeto queda sin palabras, no puede hacer nada ni decir nada. ¿Dónde ubicar la angustia en este cuerpo? Si le es tan extraño. De ahí que me parece que Lacan lo ubica
y esto también Bernardo Minet en una conferencia del año pasado, creo, lo ubicó como punto clave de una salida hacia el final de análisis. De ahí que cuando sí, justamente lo que decías, Pedro, habría que formar analistas a la altura de la angustia. No, no lo sé, la pregunta es, si un analista no ha vivido la angustia, ya no hablo tanto de esta angustia tan profunda, etcétera, sí como analista puede a veces cómo hacer con un paciente. No sé, lo veo así. Y veo distinto, quizá también por mi experiencia, pero eso, claro, aparte. A ver, me parece que es distinto la angustia que del objeto, por ejemplo. A los inicios del análisis, cuando la gente está en una actividad y tiene el analista y mira, no mira, o no le dice nada, o ella pregunta, y el analista, digo así en este aspecto muy coloquial, o el analista está en la mesa, ella o él pregunta y el otro ni la contesta ni le dice nada. A ver, esto descoloca, pero me parece que es muy distinto de esta angustia profunda de que el cuerpo está ahí en juego y el sujeto no puede hacer nada. Pero se recuerda un poco lo que dices de si hay angustias más fecundas que otras, Sí, que es un punto que me gustaría tocar más sí, adelante. sí, Bueno, sí, sí. como segunda parte de mi interlocución, pues dos cuestiones puntuales. Tú te haces una pregunta, la travesía del fantasma es el no man's land, una expresión en inglés de la cura, se acabó la angustia. No sé muy bien en qué sentido está usando la expresión no man's land, es tierra de nadie. Me No salió man's land es así. tierra de nadie y se utiliza originalmente, no sé si se utiliza en otro sentido, pero se utiliza para cuando hay ejércitos combatientes, hay una tierra que no está en poder de ninguno, que están luchando por esa tierra. Entonces, pero cuando pienso en la travesía del fantasma, me cuesta pues aplicar ahí un poco la metáfora de ver quiénes son los dos ejércitos que están enemigos, que se están peleando y cuál es la tierra de nadie. A ver si puedes elaborar un poco en qué sentido está usando la expresión. Y lo otro es, No, mira, tú te preguntas cómo la Lang traumatizó al sujeto hablante. Se me hace difícil asimilar esa expresión, porque, a ver, la Lang es una especie de prelengua. Tenemos al infans, al sujeto que todavía no habla, está sometido por una parte a la Lang materna y por otra parte, él expresa su propia la Lang. Pero en ninguno de los dos casos se me hace, le puedo dar sentido a esa frase de que la LAN pueda traumatizarme. No logro darle un sentido a esa expresión, a esa frase, que la LAN pueda traumatizar. Entonces, eso sí puedes comentar esos dos puntos. Luego pasaremos al debate, entonces preparen sus manos levantadas. no, a ver, lo que decías, hostia, no sé si no me acuerdo, Pedro, al principio de todo, me has dicho. La travesía del fantasma es el Sí, no esto, man's esto. land de la Sí, cura. no, es que la frase, es verdad, la frase creo que no está bien, no, despista. Ya después pensé, tengo que, esto me hace pregunta, yo la puse porque, no sé, me parecía Bueno, ese es que uno iba de los a puntos tono, de tu pero no, ese es uno de los puntos de tu escrito que me causó angustia. no, ¿sabes por qué? Porque en el sentido Ah, de si el fantasma, si después del atravesamiento del fantasma, ya está, ya no hay angustia, ya se acabó, y creo que no, justamente, precisamente por lo que digo después, no. Y después, la cuestión de la langa, Lacan habla. un segundito, perdona, Dolos,
Pero sobre este punto que decías ahorita, bueno, aplico una frasecita a Colette, porque es más fácil decirlo, pues es algo que yo creí antes de leérselo, pero ella en finales del análisis, uno de sus textos sobre el final del análisis, dice, el que ha concluido, más allá del final de análisis, el sujeto no está libre de la angustia, la estoy citando un poco de memoria, pero ya no es un angustiado. Mm, Es decir, no es que está mm. exento de que le puedan ocurrir episodios de angustia, obviamente que eso puede ocurrir. El punto es que ya no es un angustiado crónico, Sí, creen sí. todo el tiempo. Mira, a mí me parece muy... estoy contenta que en julio, en Venecia, se hablará de la cuestión del síntoma, porque me parece que esta cuestión se va a desplegar, porque hay dos momentos, estamos hablando, pase por el objeto, pase por lo real. Siempre ahí está, mucha gente. Entonces, cuando alguien ha terminado su análisis, ha sido paso por el objeto, perdón, final de análisis y después se hace el pase, ha sido en función del atravesamiento del fantasma, de caída del objeto, o ha sido un más allá, que es el último Lacan, y es toda la cuestión que habla de la cuestión de la satisfacción del final, pero está claro que hay dos momentos en cuanto a final de análisis, bueno, está claro, es nuestra clínica y epistémica, la cuestión de si es pase por el objeto, si es la cuestión del atravesamiento del fantasma y la cuestión del síntoma. Y lo que sí que a mí es un tema que desde siempre me interroga el trabajo sobre esta cuestión. ¿Por qué? Y lo que decía que me parece que hay que ir a la cuestión del núcleo del síntoma, más allá del atravesamiento del fantasma. De ahí que en el nudo se trate de este goce opaco del síntoma, más allá de la causa del atravesamiento del fantasma. No es fácil, es verdad, la cuestión del síntoma no anula ni mucho menos, y está muy bien, depende de cada cual. Ahora bien, quizá se ve esto que decías de lo no angustiado, habría que ver, bueno, cada cual, ¿no? Y los efectos de cada cual. Y en cuanto a lo que decías, no sé, es una cuestión compleja, la cuestión de la langa traumatizante. Se habla, Lacan habla muchas veces de la cuestión del otro traumatizante, de los padres, entre comillas, padres, pero sí que, a ver, en los cuidados, y esto Freud aquí sí que fue, me parece que a veces olvidamos esto, que los cuidados del otro, materno, paterno o otro, pero sobre todo materno, en los cuidados y necesidades para con el bebé, hay algo que va junto a lo que dice la madre. Y la langa de la madre, que ni sabe qué está diciendo. Por tanto, a veces que no, pero me acuerdo de una analista en París no sé dónde, que presentó un caso que la paciente había algo ahí fuerte que no acababa de poder desanudar. Y era, en una palabra, había una parte de la abuela, el eco de una parte de lo que decía la abuela que hablaba otra lengua, el occitano. Y hasta que no vio que en esta palabra que siempre había, en fin, que tenía sus efectos en su vida, entonces, claro, no sé hasta qué punto puede traumatizar, pero claro, el uno por Ok, uno. bueno, un punto interesante a desarrollar. De repente, entre otros, Jorge Escobar puede aportarnos algo en ese sentido, porque me comentó que estaba en un cartel donde están trabajando sobre la LAC. Muy bien. Bueno, saludo a Beatriz García, José Carlos, Karina, Katia y Paul, que no los había saludado. Bienvenidos, como siempre. Gracias. Madeline Ruiz se excusó,
que no puede estar porque pescó una gripe tremenda. Y María Antonieta, ya me había avisado que tenía que salir temprano para ir a una cita médica. ¿Okay? Entonces, bueno, pasamos al debate abierto. Entonces, con la señal de costumbre, no se apresuren, no se abalancen. No te dé pena, Sebastián. Ajá, entonces, Sí, es que, Sebastián Sánchez Segura, ¿qué tal? Muchas uno de los gracias, tres, Dolores. Ujú. uno de los tres mexicanos que tenemos hoy por acá. Sí, es Berenice, que Carolina y Sebastián. estaba tratando de pensar la pregunta porque en esta parte final del texto, cuando viene el efecto que un análisis tuvo sobre aquel que se situó como analista, ¿no? Que es darle la posibilidad a su paciente angustiado de que eso sea palabrado con el tiempo y que pueda capturarse un saber de eso. En ese comentario, la angustia vuelve y queda del lado del analizante, o sea, la capacidad del analista para trabajar con la angustia del analizante, ¿no? Pero me quedó la duda respecto a lo que piensas de si el analista se angustia, si se angustia, ¿por qué se angustiaría? Eh, sí, como algo respecto a ese padecer del lado del analista, aún después de haberse analizado. Mm, O si definitivamente la posibilidad de la angustia queda cancelada para él, no sé. Entonces, a ver, como qué piensas de eso. Ok, mm. adelante, Dolores. Sí, no es fácil, ¿eh? Ahí me parece que estamos en un punto realmente de todas las vicisitudes que pasan en las curas y después de unos años de análisis, etcétera. Mm, Me parece, puede que haya angustia, no lo sé, tal como lo pienso ahora. Sí que puede haber algo de angustia evidente en el analista, pero sí, ahora decía atravesado, si ha vivido esta angustia y ha podido, y digo esta angustia fecunda, o fuerte, llamémosle distinta de otras angustias, pero si ha podido experimentar, vivir esta cuestión y poder aprender algo de lo que supuso esta angustia, me parece que es un punto clave para poder situarse respecto a cómo hacer que el analizante pueda avalar, decir algo de esta angustia. Porque es evidente, puede tardar más o menos, pero sí que puede decirse algo de esta angustia profunda. Ahora, la pregunta es compleja y después ya depende de la situación. Está, en fin, tal como lo veo ahora. Gracias, Dolores. Ok. Un segundito, Marcelo. Agrego ahí un poco si pensamos en la terna freudiana de inhibición, síntoma y angustia, y la pensamos en términos lacanianos como tres posibles respuestas ante lo real, pues ese núcleo opaco de real que no tiene sentido es dificilísimo sacarle partido. Y con la angustia, pues más porque la angustia es como más imperiosa, pues, que la inhibición y el síntoma en términos generales, pues. La angustia se presenta y se presenta con un carácter de ser imperiosa, de Mm, tener mm. algo Sí, apabullante sí. sobre el sujeto, pues, que puede ser en mayor o mayor medida, pero es difícil extraerle algo a ese núcleo real para los tres casos. Solo que en el caso de la angustia, uno como analista pues tiene que ver cómo puede responder. Mm. Bien, Marcelo Fernández Oriol, directamente desde Ibiza. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Dolores. Hola. Me hubiera gustado
Ya de por sí hablas pausada y lentamente, cosa que se agradece, pero también me hubiera gustado releer, no te quería interrumpir, algunos pasajes de lo que has dicho, porque, no sé, algunos eran muy interesantes y no los he podido fijar, ¿no? No, yo sigo pensando en lo de ceder ante el deseo, ¿no? Y ceder ante el goce que comentaban los dos, tú y Pedro Pablo, y yo me pregunto, ¿no? ¿Ceder ante el deseo de quién? ¿Ceder ante el deseo del otro? ¿Ceder ante el deseo del sujeto? Y esto lo ato con, digamos, y ceder ante el goce, ¿de qué manera? ¿No? Sería, aquí entraría lo de el acotamiento del goce, que yo no sé si es una frase lacaniana o no, digamos, esto de lo de acotar el goce, ¿no? Y después también te quería preguntar, porque siempre se habla de la angustia, pero en el terreno de la neurosis. Entonces, ¿qué pasaría en el terreno de la perversión y en el terreno de la psicosis, ¿no? ¿Cómo se tendría que dibujar esto, lo de la angustia, ¿no? Porque si lo leemos a partir del seminario 10, cuando Lacan habla lo de la mantis religiosa, ¿no? Y ahí se expresa bien, digamos, lo que significa no saber qué soy ante el deseo del otro, ¿no? Y después, nada, concuerdo contigo lo de la novela, que bien parece ser una crisis histérica, ¿no? Más que, digamos, un orgasmo o una crisis histérica a la manera de Charcot en sus presentaciones de enfermos, ¿no? Y lo del desbaratamiento que tú decías de la angustia, yo también lo veía como mover al fantasma, ¿no? Y hay movimiento del fantasma sin que se produzca angustia, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? Y después lo de la profunda angustia, yo creo que la angustia es una sola para todos. Neurosis, psicosis, no hay una cantidad o calidad que la defina, simplemente creo que se habla de angustia. Y por último, había leído el texto que había enviado para leer y no sé si dará tiempo a que lo comentes, porque hay, como sé que es un comentario tuyo de lo de Margaret Little, hay cosas que no me quedaron claro de la historia del segundo paciente. No sé si dará tiempo a verlo. Gracias. Bueno, son muchas cosas que dices. No, esta cuestión de Margaret Little, la verdad es que trabajé y ahora tendría que repasarla, no me acuerdo bien del segundo. Así un poco de lo que, respecto a lo que dices, la cuestión de si la angustia es una para todos o no, como has dicho, es una, ¿no? Sí, ¿es angustia o no angustia? No hay, digamos, una Vale, cantidad de angustia o una calidad de angustia, ¿no? Porque ¿quién mide la calidad de esa angustia en función del dicho, ¿no? Es decir, cómo se... Y en el terreno de las estructuras, ¿no? me parece, por mi texto y lo que, a ver, me parece que sí que hay, he intentado plasmarlo, la cuestión, hay algo que no engaña, que es el cuerpo. Por esto decía que me parece ya, claro, depende de cada cual, pero la angustia, una angustia referida a qué soy para el deseo del otro, por ejemplo, lo que decía antes de las actividades, etcétera, puede descolocar, pero no de la manera que descoloca una angustia profunda cuando el sujeto no puede decir ni disimular ni hacer algo. Entonces, aquí me parece que hay una diferencia, que es el cuerpo. Este cuerpo, por esto la frase que decía de esta poeta alemana, que decía, en ningún lugar, coma, en parte alguna. No estoy en ningún lugar ni en ninguna parte, no sé.
No sé dónde estoy, qué me duele, es todo el cuerpo, es algo extraño ahí. Por esto me parece que sí, que hay un punto que el cuerpo sí, que de alguna manera pone, oh, diría que es, no sé, que realmente es una, entre comillas, una medida para ver los distintos momentos de angustia. En, esto por una parte. Y después decías también, hostia, las preguntas no sé qué me pasa, que no me... otra cosa, Marcelo, que has No, dicho. no, lo de las estructuras, ¿no? Como que parece, yo lo veía como que, así como en la neurosis, la angustia es el no saber lo que el otro de mí desea, en el psicótico, la angustia es que sí que sé lo que el otro desea, que en el caso de la paranoia, es decir, hay una intrusión del otro, hay Sí, una sí, certeza de lo que el otro desea. En cambio, en el neurótico parece ser, digo por, por decir algo de la angustia en relación con las estructuras clínicas, ¿no? sí. No, es un tema difícil. Me parece que el psicótico es evidente que se angustia, pero de otra manera. Y se manifiesta de otra manera. Diría que quizá depende del uno por uno, no tanto por este descolocar del cuerpo, pero en este momento no puedo decir más. Y la cuestión del ceder que decías es la pregunta. Muy buena pregunta, la cuestión del ceder en el deseo de quién, justamente, ¿no? Si está en relación al otro, el deseo del otro, Mm, para dejar esta cuestión y poder decir o poder estar mínimamente de acuerdo, sostener el propio deseo, es difícil porque lleva complicaciones. Por ejemplo, la cuestión de un hombre, es igual en este caso, un partener de la pareja que ame a su pareja, pero desea otra. A ver, esta cuestión, ¿cómo juega? ¿Qué deseo hay ahí? Todo esto lleva un trabajo para ver cómo concluye con esto. Entonces, ¿su deseo cuál es? Cuando alguien, digo esto porque me acuerdo de un paciente, ¿no? Tiene su familia y además la mujer muy bien, porque le ha ayudado muchísimo y hay algo ahí en juego que no ha podido separarse y su deseo está en otro y lo padece. Entonces, ¿cómo? Claro, reconocer, sostener el propio deseo no es nada fácil. Y ahí cada cual, depende, un análisis sí que se ve claramente, también con colegas y tal. En un momento, me acuerdo una vez de un colega, ¿no? Que me hizo tanta gracia porque realmente después de muchos años, un día vino, teníamos confianza, después de muchos años, vino corriendo y me dice, me he separado. Y realmente había ahí un cambio, en este caso, que pensé realmente ha funcionado, ¿no? Porque pudo finalmente sostener su propio deseo. mm. Sí, gracias. Sí, se podría entender como que la angustia es una irrupción de lo real, ¿no? Como Sí, para sí, sí, sintetizarlo, sí. ¿no? Ahí está, Mm, ahí está. ¿Y qué real en juego? Claro, lo real de lo simbólico, que sería el objeto, o lo real del síntoma, lo real opaco del síntoma. Justamente ahí me parece que hay otro eje que podemos, ¿no? Los dos reales. Cuando Lacan habla de lo real, fuera de lo simbólico, estamos en otro momento. De ahí que me parece interesante la cuestión de Lacan de partir de los años 20, del seminario 20. Hay muchas cosas que cambian.
Que no quiere decir que se anule lo anterior, no, ni mucho menos. No he leído mucho del 20 en adelante. Vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, mientras surgen otras intervenciones, quisiera regresar a lo del deseo y el goce, ¿no? El aforismo de Lacan de no hay que ceder en su deseo, la frase se podría entender en diversos sentidos, pero la frase de Lacan se refiere a que no hay que ceder ante el deseo propio, el deseo inconsciente. Sobre el goce, esto último, esto que comentaba hacia el final de tu exposición, Dulos, relacionado con casos de violación, me quedé pensando en los posibles significados de la frase ceder. Ceder, ¿no? Ceder. Porque uno puede pensar, bueno, ceder a la violación. Una mujer se opone, se opone, se opone. Claro, hay circunstancias en que por mucho que se oponga, pues puede ser obligada físicamente. Sin embargo, de su parte puede haber un acto de ceder. De ceder. Y me hizo recordar una película muy, muy fuerte, el título en español era Los perros de paja, de la cual hay una versión de hace como 7 u 8 años que a mí no me gustó mucho. La original me impresionó terriblemente. Trata de una pareja que no la recuerdo en detalle, pero es una pareja que va pues a una zona agrícola, ganadera, pues una zona rural, mejor dicho. Y están en una cabaña como aislada pues de todo. Y bueno, se van formando allí unos desencuentros con tipos del lugar. Parece que la chica era de allí, tenía un exnovio, bueno, no sé, pues, pero el punto es que llega un momento en donde la mujer es sometida a una violación por uno que fue un ex enamorado o algo así. Pero entonces ella se opone, lucha y pelea, pero llega un momento en donde ella cede y empieza a gozar del acto. Empieza a gozar en el sentido del goce del cuerpo, con todo lo que ella pueda sentir en otro sentido de vergüenza, de rabia, Sí, sí. no sé, de sentimiento de culpa, porque está ahí pues su marido, qué sé yo. No está en ese momento, pues, pero que está, pues que ella tiene su marido. Y entonces termina el acto de violación en el cual ella terminó cediendo a su goce, a gozar de aquello. Y entonces, en ese momento se da cuenta que hay otros 3 o 4 hombres que están esperando para violarla. Bueno, afortunadamente la película pues paró el horror allí, pues, pero uno se imagina, digamos, el resto. Entonces, pero fíjate que hay estos dos sentidos de ceder, en el sentido bueno, no impedir más, no luchar más, pero no ceder al goce, de no gozar de aquello. Bueno, tu comentario acerca de las violaciones y del goce y de ceder me hizo recordar esa película muy, muy, muy fuerte. Fue muy fuerte, pero bueno, no fue tan grosera como para no verla, pues. Me pareció interesante ver la película y su desarrollo, pues. Dicho sea de paso, el esposo nunca se entera de la violación y él termina pues matando pues a todos los tipos ahí y entonces él pronuncia la frase, lo hice yo solo, lo hice yo solo. Lo cual pues el espectador pues hace un contraste con todo lo que uno como espectador sabe que le ocurrió a la mujer, la cual se queda callada ante todo eso. Fíjate que entramos en un tema que es muy actual, aquello de estar a la altura de su época, ¿no? Los analistas estar a la altura. Yo creo que este punto es muy complejo y muy interesante. De hecho, claro, depende del uno por uno, o el uno por una, porque lo que dices claramente, entramos en una cuestión muy compleja,
que los medios de comunicación y a veces parte del Me Too, etcétera, ¿qué quiere decir? ¿No? Ceder no es consentir. Entramos en un punto muy complejo, por lo que decías, ¿no? El cuerpo cede a veces por un miedo tremendo, por muchas cosas, y también un momento dado puede gozar. Entonces, ¿cómo esto, en los otros discursos, cómo se enfoca esto? Desde un punto de vista, ¿no? de la justicia, etcétera. Es un punto en estos momentos, yo creo, que justamente me parece, hablo de Cataluña en este caso, que no hay debates sobre esta cuestión que es compleja. Y por lo tanto, si es compleja, hay que hablar de ello. Pero a mí me parece un tema muy actual este. Y desde el psicoanálisis puede aportar algo. Bueno, seguramente tú recordarás, y los otros de los que estamos aquí en España, recordaron un caso de hace 3, 4 años de un grupo de mozalbetes, se llamaba La Jauría, o se decían, no sé qué cosa, pero lo cierto es que salían en pandilla a violar mujeres, pues. La manada. La manada era que se llamaba. Bueno, y uno de ellos pues grabó aquello y video, pues, y alguien más lo puso en las redes, y entonces aquello era una fiesta, pues. Pero yo recuerdo que uno de los jueces, eso tuvo varios momentos, pues, pero hubo un momento en los cuales ellos fueron, no sé cuál es el término legal, pues fueron como sobreseídos, que no tenían culpa, qué sé yo. Uno de los jueces declaró que él lo que había visto en el video era un holgorio. Yo lo que vi, bueno, ahí fue un holgorio, pues se estaban divirtiendo. Bueno, cosa que a mí me pareció pues espantoso. Recuerdo que lo comenté con Carmen Lafuente, que paz descanse. En ese entonces estábamos haciendo un cartel sobre el maltrato a la mujer. Y entonces, bueno, discutimos pues ese caso. Y luego ella me decía, cuando les dictaron 18 años de condena, de prisión, ella me decía que quizás había sido mucho, pues. Entonces, bueno, fue un comentario que me hizo así. Yo le decía, bueno, que quizás pues había que sentar un ejemplo. Dicho sea de paso, desde ese entonces yo no recuerdo otros casos de violación, así que se hayan publicitado mucho, ¿no? Así que, bueno, aquello tuvo cierto impacto social, ¿no? Entonces, a ver, hoy Jorge Escobar nos tiene castigado de nuevo con su silencio, pero ahí ya puso la cámara, así que ya sé que ya vas a levantar la mano. Ya lo hizo. Pero es que los amigos míos, sinceramente, no me perdonen. El fondo de Felipe, ese debe ser Felipe Bravo. Felipe, bienvenido. Por favor, pon la cámara para que estemos en igualdad de condiciones. Es que no te has peinado. Perdona, Felipe. Bueno, Sí, eso es. adelante, Felipe, desde Bogotá, la tierra de los Gracias. cachacos. Sí. Bueno, primero, gracias por la presentación y el texto que nos compartiste, Dolores, porque me pareció muy interesante y me quedó una duda, y es en esto de cuando hablas de la angustia, de esa angustia que no se puede como, digamos, de la cual no se puede como hablar, etcétera, pero es tomado por el cuerpo. ¿Sí? Como que se expresa en el cuerpo. Lo estaba pensando, ¿qué diferencia tendría ese tipo de angustia con lo que Freud menciona en Más allá del principio del placer sobre el Shrek? O sea, él hace ahí la diferencia entre angustia, miedo y Shrek, ¿sí? Que entre los tres, digamos, el Shrek lo que habla es del factor sorpresa, que es la diferencia, Se me porque la pierde angustia, esa digamos, palabra, Shrek. Felipe, estás hablando rapidísimo. perdón, si quieres la escribo en el Pero se chat, me pierde la palabra Shrek. Shrek, sí. ¿Qué quiere decir? sí, la voy a, se ha traducido como pavor, Mm. Ajá, ¿sí? ¿la puedes deletrear? ¿La recuerdas? La voy a escribir en el chat si les parece bien. Ajá. Espérenme un momento que está modificando el chat. Ya, se Shrek. escribe así. Sí. Exacto. Shrek. Ajá, es que mi alemán, tú sabes.
No, el mío tampoco. ¿Sí? Ok, Entonces, bueno, yo espero que Dulot te haya entendido porque hablaste a 200 kilómetros por hora. Ten cuidado cuando salgas ok, en el coche, en el carro. listo. Entonces, cuando él hace la diferenciación de estos tres términos, en este incluye que está el factor sorpresa, es decir, el sujeto no está ni preparado, ni angustiado, ni tiene miedo porque no hay objeto. Sí, Por sí. ende, queda de alguna otra forma también paralizado. ¿Sí? Y de allí es donde después partiría a formarse ya sea la angustia, ¿cierto? O ya, digamos, el resto. Pero, digamos, me llama mucho la atención porque este Shrek del que hago referencia en este momento es porque suele aparecer sobre todo en eventos de catástrofe, Mm, porque el sujeto no está preparado para, simplemente lo que estaba en pie cae. Entonces mm. queda tomado totalmente, digámoslo así, por lo real. Entonces no sé cómo lo podrías de pronto hilar con lo que te comento, con lo que decías de estar tomado por el cuerpo y no poder hablar de. Te diría que lo que tú subrayas, la cuestión de la sorpresa, porque Ujú, justamente hay algo que irrumpe y el sujeto no estaba, tú mismo lo has dicho, creo, ¿no? No estaba antes angustiado. Y de repente hay algo que irrumpe, no sé, bueno, no es automático, pero sí que en el intervalo, yo qué sé, de unas horas, un día, 2 días y tal, pero hay algo que irrumpe y es algo que descoloca por la sorpresa y por el cuerpo que realmente no es. Ante esto, el sujeto no tiene palabras ni puede hacer nada. Y entonces, esta cuestión de la sorpresa, miedo te diría que es distinto. ujú, Miedo, sí, miedo lo veo distinto. Y, por ejemplo, con la cuestión del fantasma que decíamos, la cuestión del objeto que soy para el deseo para el otro, ¿no? En esta cuestión sí que puede haber el sujeto ya si está, yo qué sé, un tal otro, sea quien sea, también el analista, etcétera, ¿no? Sí que puede ya percibir que hay algo que le angustia, pero hay una angustia que no le hace saltar ni irse pitando, etcétera. Bueno, he dicho la paciente, ¿no? Era otro momento. Pero, pero la experimentación, quizá puedo decir algo del libro que escribí, Una mujer en 3 palabras, porque hay un texto, hablo en tercera persona, pero era algo también personal, que era cuando yo estaba en París en mi análisis, un momento de angustia, de mucha angustia, ah, antes de ir a sesión, ¿eh? Antes de ir a sesión. Y entonces, bueno, más allá de esto, después yo pude hablar y tal, pero lo que yo describo es que andaba por las calles de París y había las secuelas de esta angustia en el cuerpo. Y no sabía exactamente, no podía poner palabras ahí aún. Tardé bastante tiempo o tardé un tiempo para atrapar algo de lo que había sucedido. Pero sí que me acuerdo, es que me acuerdo bien de estas andanzas por las calles de París y cómo esto había algo ahí. Se necesita tiempo para poder extraer algo de esto. Bueno, no sé si te contesto, pero lo que decías de la sorpresa estoy de acuerdo. Es lo que decía Freud, sí. sí, sí, gracias, Dor. ¿A ti? Sí. Bueno, quizás ahí vale la pena recordar un poco diferencia clásica eh, me perdí, entre miedo, temor a algo específico y la angustia, que es algo que no se Perdón. sabe a qué es. Y entonces, pues provoca grados pues, mayores de susto, de espanto, de descolocación.
No hay lugar en parte alguna, parafraseando a toda autora alemana. Ok, entonces Jorge Escobar Gallo. Adelante, Jorge. Gracias, Pedro, y gracias a Dolores por el trabajo y el esfuerzo. Coincido con Marcelo en que es un tema complejo. También me hubiera gustado como tener un conocimiento del texto previo, pues para arriesgar más comentarios. Entonces se queda uno con datos. Y sobre esos datos voy a hacer unos 2 o 3 comentarios. El primero, yo coincido que si hay un saber hacer en la historia de la humanidad con relación a la angustia, es el del analista. Entonces, formarse como analista es estar a la altura de la angustia. Yo creo que cuando en la cura aparece la angustia para el analista, o vuelve al análisis o controla el caso. Mm, Eso por un lado. mm, Por el otro lado, me dio la impresión de que hablas de angustias en plural. Yo siempre he creído que la angustia es solo una. Cuando te oigo decir una angustia más fecunda, otra menos fecunda, una más profunda, una menos profunda, me evoca como una angustia en plural. Y creo que no en vano Lacan llamó al seminario 10 la angustia, para decir que la angustia es una. No sé si tú tienes una lectura distinta del asunto, pero me quedó esa sensación, o fue una mala percepción mía de tu texto. Con respecto a lo de cesión, eso me parece muy importante, o a lo de ceder, ¿no es cierto? Porque ceder es el verbo, pero remite al sustantivo cesión, o a cedible. Y es muy importante, porque en el español tenemos 3 palabras: cesión con C y S, tenemos sesión con doble S y tenemos sección, que son todas homofónicas. Pues casi que hay que tener la escritura para saber de qué se está hablando. La primera, la de ceder, hace referencia a la renuncia, a la entrega. La cesión, como tú lo dijiste, me parece que tiene que ver con el tiempo que dura una sesión o con el tiempo que dura un análisis. Y la sección tiene que ver con el corte, con lo anatómico. ¿Con él? ¿Con él? Con el corte, con lo Ah, sí, anatómico. sí, sí. Pero me parece que lo más importante del término sesión en el contexto de la angustia es porque me parece que el objeto A, el objeto en el que construimos el fantasma, o los objetos pulsionales, tienen un carácter accesible, Sí, sí. muy evidente en el objeto oral y Ujú, muy evidente en el objeto anal. Pero ujú, Lacan creo que arriesga la tesis de que eso se puede rastrear en todos los objetos. ujú, Entonces, cuando Lacan habla del objeto sensible, el objeto al que un sujeto tiene que renunciar es el objeto que ha construido es su fantasma. Y eso no es sin el encuentro con la angustia. ¿Por qué? Porque el objeto fantasmático lo que hace es de casucha, de tapón sobre el verdadero objeto A, el objeto causa, con el que un sujeto se tiene que encontrar. Y se tiene que encontrar necesariamente, primero para salir de la cura, porque al final de la cura el sujeto tiene que ser equivalente al objeto. Es decir, el sujeto no se encuentra en la representación, en la historia de sus significantes no encuentra ninguno que lo nombre, pero al final encuentra que hay algo de eso que llamamos la destitución subjetiva y que viene del lado del objeto. Entonces, ese objeto sensible para mí tiene que ver con eso y que es necesario para el encuentro y el atravesamiento, no solamente del fantasma, sino el atravesamiento de la angustia. Era mi comentario. Gracias. sí, sí. Es
Estoy de acuerdo. Gracias, Jorge. La cuestión sigue, fíjate, es la cuestión que parece que lleva a debate. Por esto decía lo de la Convención Europea de que estoy esperando de Venecia, porque hay la vuelta al síntoma. En el sentido de que cuando dices de la angustia en plural, que yo he dicho de las angustias, es que realmente me parece, está la angustia, pero no sé si decir las angustias. Yo diría que sí, en mi experiencia, porque una diferencia, quizá un poco así teórica, falta y agujero. La falta la falta con relación al objeto es una cosa. Cuando hay algo que llega, que realmente va más allá de esto, me parece que hay algo que tiene que ver con por esto he dicho acercamiento. No sé exactamente si es la palabra adecuada. Acercamiento a algo que va más allá, que hay algo no sé si sí, acercamiento de algo que sería del orden del agujero. No es fácil, pero sí que las distintas angustias, yo creo, yo creo que he preguntado antes, al principio, he dicho si el quantum de... no sé cómo lo he dicho, ¿no? En el sentido de si el grado, diría, hablando coloquialmente, el grado de angustia. Creo que sí que hay una angustia profunda, una angustia que es la que se trabajó en París, cómo hacerla hablar. Porque quizá la angustia respecto al objeto, y si hay atravesamiento, es que se puede realmente, ¿no? Se puede atravesar a través de lo simbólico. Por tanto, habría ahí lo real de lo simbólico. Pero cuando realmente el salto que da del 10 al 23, Lacan, yo creo que hay un salto tremendo con relación a esto, ya a los nudos, que es cuando lo real es sin el otro. ¿Cómo entonces pensar la cuestión de la angustia con relación a un real fuera de lo simbólico? Más que pensarlo, ¿qué es lo que indica algo, que algo hay allí más allá del atravesamiento del fantasma? Porque estaba repasando algunas cuestiones de estas. Realmente creo que tanto Lacan como algunos analistas, por ejemplo, esta conferencia de Bernard Nominet, esta cuestión de la angustia como es fundamental para acercarse al final de análisis. El atravesamiento del fantasma no veo que sea tan fundamental y quizá, evidente, me equivoco porque mucha gente ha salido por la cuestión. Esto ya depende de cada cual, ¿no? Pero me parece que es que Lacan, del concepto de real fuera de lo simbólico, recoloca varias cosas. Y esta cuestión de la angustia referida a aún más allá del otro, sin el otro, es para pensar. En todo caso, no sé por qué, y por esto lo he trabajado y tal, porque lo he vivido de alguna manera así, una diferencia entre una angustia con relación al objeto, no sé, ¿verdad? Y después una angustia que era más, no sé, profunda, no sé si era el tema que hablamos en París en mayo, pero sí que era más basal, más y que el cuerpo realmente, el cuerpo era un punto clave.
Es lo que puedo decir. Respecto a lo que dices de los objetos accesibles, es realmente muy interesante, ¿no? Porque ahí está este punto del objeto. Pero mira, ¿cómo pensarlo? No sé, ahora me viene, ¿cómo pensar la angustia sin el objeto accesible? No sé si puedo decirlo así. Hay una angustia más allá del objeto, del objeto accesible o de los objetos que sí que son, que a partir del oral hay siempre esta cuestión del objeto accesible, ¿no? Cuando el niño cede el pecho o lo más que se nota. No, no lo sé, porque entraría quizá en una discusión que sería, que es difícil expresar, ¿eh? Pero en todo caso sí que veo que la última parte de Lacan me parece que es muy, que en estos momentos para los psicoanalistas esta cuestión de volver al síntoma, cuando Lacan dice que lo real está en el síntoma, y dice, no sé, no lo he puesto aquí, no creemos en el objeto. No, lo dice así, no creemos en el objeto. Ha desvalorizado algo al objeto, dando preponderancia sobre todo a este núcleo opaco del síntoma al final de análisis. Y este punto, me parece que para los analistas actualmente es bueno, para trabajar, para discusión, etcétera. Me parece interesante. Y no sé los efectos de la clínica. No, esto ya es difícil, ¿eh? Quizá me pasa algo que hablo a veces desde mi experiencia. Me resulta difícil, ¿eh? A veces lo epistémico sin la experiencia de la propia cura. No, no, en fin. Ahora es un tema. Dolores, Sí, oyéndote, pero yo creo que fue una consecuencia necesaria en la evolución de la elaboración de Lacan. Y es que el objeto A ya es un nombre. El objeto A como nombre es un elemento de lo simbólico. sí, Y era sí, una contradicción cuando Lacan decía que lo real era lo innombrable. Entonces yo exacto. coincido contigo en que hay Sí, una época en la enseñanza de Lacan donde dice sí, sí, el sí, sí. objeto A, digamos, fue un fracaso. La verdad que esto que dice, que es una consecuencia lógica de los avances de Lacan, porque realmente deja ya perlas, ya en el seminario 10, ¿no? Cuando dice esta cuestión de ceder a la situación, o cuando dice que ya he dicho que lo real no hay falta, es decir, ya va dejando pequeñas indicaciones que después va a retomar. Por tanto, esta cuestión de la consecuencia lógica del avance de Lacan, otra cuestión es qué efectos tiene para el sujeto en la clínica, para el analista, etcétera, ¿no? Me gusta el debate porque es un punto que, bueno, que lleva a poder hablar de cuestiones que no son fáciles, ¿no? Sin duda. O sea que muchas gracias. Me gustaría introducir un punto. Yo sé que Beatriz Zuluaga está ahí tentada pues, a levantar la mano, pero por eso voy a ser corto para no perdernos la intervención de Beatriz. Fíjate, estoy pensando en la cuestión de la angustia y el final del análisis. Es decir, eh, ¿se podría acaso pensar el que tiene que haber alguna componente de angustia en un final de análisis? Es una manera de poner la pregunta, ¿no? Es decir, los diversos hitos o momentos de un final de análisis conclusivo, asunción de la castración, ya nada más eso, pues puede traerle angustia, pues le trae angustia a muchos sujetos, pues. Atravesamiento del fantasma, la transformación del síntoma, la caída de objetos, la caída de la transferencia. No sé si estructuralmente se pueda decir que en general tiene que haber
angustia en tal o cual punto. Me pareciera que no lo sé, creo que va muy por el caso por caso, pues. Pensando en mi propio caso, me es difícil pues recordar, quizás hubo algo en un momento de destitución subjetiva, en que, bueno, lo digo en palabras que son un poco cliché, pero es la manera más precisa que consigo de decirlo, en donde me doy cuenta que he sido un objeto para el otro, que realmente he sido un objeto para el otro que está grabado dentro de mí. No he sido eso, sino un objeto. Pedro, Ajá. yo me atrevería a decir un poco lo contrario. A ver. Es decir, es necesario encontrarse con la angustia en el final del análisis. Sí, 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 exacto, sí, sí. Bueno, no creo que sea lo contrario, porque yo estoy más o menos de acuerdo pues con eso, ¿no? No, pero si puedes desarrollar tu punto, me parece bien. Yo lo digo solamente testimonialmente, tuve un punto de ahí de percibir una angustia al darme cuenta, al sentirlo en la carne, al experimentarlo, vamos a decirlo así. Pero es una cuestión testimonial que puede variar. Pero si puedes desarrollar tu punto, Jorge. Es que yo creo, Pedro, que si el sujeto se tiene que encontrar con un punto de certeza en la cura para salir de la cura y para destituir al otro, porque si no destituyó al otro se queda eternamente en la asociación libre, en intentar buscando la representación, que es de alguna manera donde el sujeto encuentra su soporte en el otro. Es decir, y dar cuenta que ese soporte es estructuralmente lo que lo sostiene, pero donde el sujeto no se halla, sino que se halla como objeto en lo real, necesariamente tiene que encontrarse con la angustia. Para mí es un sine qua non, es decir, no hay final de análisis sin pasaje por la angustia, pues no. Esa es mi... Bueno, no, es una proposición interesantísima a examinar, posiblemente sea así, pues seguramente variará pues de caso en caso como cada cual se lo encuentre, pero sí intuyo pues que tiene que ser así. A ver, Dulos, ¿qué iba a decir? No, no, iba a decir, es un paso importante para llegar al final de análisis. Esto me parece que, bueno, yo en este caso sí que los trabajos que he leído, que he estado haciendo, sí que llevan a esto, porque por ejemplo, incluso el síntoma, ¿no? Cuando la cuestión del trabajo del síntoma, a través de la interpretación se puede avanzar en cuestión de dejar goce, etcétera, etcétera. Pero esto podría llevar mucho tiempo. En cambio, si en este proceso de la cuestión del trabajo sobre el síntoma hay un momento que llega una angustia, hay algo que realmente es un punto que lleva al avance de la cura. Ok. Bueno, ¿qué es lo que nos querías decir, Beatriz? Yo vi que tú levantaste un dedo. No, yo no sé por qué se te ocurrió que quería decir algo, sí, pero estaba pensando justamente cuando oía la discusión de que la angustia es una y escuchaba lo que decía Dolores, que es tu nombre. Sí, sí, Dolores. Dulos, muy bien, muy bien. Como Dolores en No, catalán. Dolores no, porque si oigo Dolores, No, yo Dolores no, si alguien me no, dice Dolores, Dolor. no me entero, no me entero. No, yo me preguntaba si no son finalmente diferentes rostros de la angustia, porque no podemos decir, pues aunque sí, al final del análisis hay un encuentro con la angustia, pero el síntoma que se lleva a un análisis o la pregunta que se lleva a un análisis o las pesadillas ocurridas en un análisis, en fin, son diferentes maneras de la angustia ser pues está atravesando el sujeto, digamos, en una cura. Entonces, no sé, además, cuando ustedes decían es que Lacan
las elaboraciones que hizo al final con respecto a la angustia, pero es que esas elaboraciones no pudo extraerlas él, sino de la escucha de sus pacientes, de la clínica, de lo que le traen sus pacientes. Entonces, no sé si podría decirse que solamente la angustia aparece al final de la cura, me parece que acompaña siempre el trabajo. Y en ese sentido, en ese sentido, cuando digo diferentes rostros, me parece cuando tú hacías la referencia a que hay algo de la angustia en la cura que puede nombrarse en la pesadilla, lo que ese punto, digamos, significante del síntoma. Entonces, me parece que sí hay diferentes rostros de la angustia, es como lo que quería, pues, y en ese sentido es una, pero puede manifestarse de diferentes maneras, distinto al final de la cura cuando el sujeto enfrenta realmente ese objeto que es para el otro, o vislumbra, o puede horadar un poco más de eso que es para el otro, puede percibir algo más o deducir, porque siempre será una deducción, no podrá nombrarlo como tal. Entonces, y quería de todas maneras resaltar en este trabajo que me parece muy interesante que haya asuntos de Lacan significantes y frases y fórmulas de Lacan que se ponen en cuestión. Me parece interesante seguirnos preguntando qué es ceder finalmente. Cuando decimos ceder en el deseo, yo lo he entendido como entregar algo, algo del deseo, seguirle ofreciendo el deseo al otro, me parece. Pero, y con respecto al goce, me parece que hay un punto donde el goce jamás cederá, porque sería pensar un sujeto al final del análisis sin síntomas. Un sujeto no neurótico sería un sujeto entonces pensado de qué manera. Creo que en el goce nunca se cede, hay un punto que no se cede, y con respecto al deseo, sí. Finalmente esa es la neurosis, sacrificable el deseo al otro. Entonces, me parece muy interesante que en este trabajo iba a decir, de cartel, justamente haya asuntos que se vuelven a interrogar, que no los damos por hechos o que los volvemos fórmulas, porque entonces terminamos repitiendo lo que ha dicho Lacan. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante la manera como se trabaja aquí. Era eso. Lo que has dicho de la angustia y de los distintos rostros, ¿no? Con distintos rostros, estoy de acuerdo. Yo te diría con la cuestión de qué manera toca el cuerpo Ajá. estos rostros de la angustia. Porque ahora me acuerdo de esta cuestión de la definición de real que da Lacan, que es el misterio del cuerpo hablante. Entonces, esta cuestión del misterio del cuerpo hablante me recuerda a esta cuestión de la angustia, de una angustia que realmente en algunos momentos sobrepasa otros rostros de la angustia. Y de ahí que me parece que todo el trabajo de elaboración que ha hecho Lacan a partir del más o menos el seminario 20, 19, 20, ¿no? La cuestión del concepto de real, me parece que da una perspectiva distinta y efectos en la clínica y lo epistémico que es interesante de poder trabajar. Sí, por eso me pregunto si la travesía fantasmática no es el atravesamiento de todos esos rostros de la angustia para al final, después de atravesar el fantasma, la angustia tiene que ser distinta, obviamente, pues más, digamos, puede tomar más al sujeto, pues, en el sentido de ser más difícil enfrentar la angustia, porque ya justamente está enfrentando eso que construyó, eso que le permitió taponar durante toda su vida para no saber, para no aceptar la castración del otro o su destitución de alguna manera. Entonces es una angustia de ese goce opaco del que no podrá saberse nada, pero yo pienso que la travesía fantasmática es la travesía de todas esas maneras de la angustia del sujeto construirse un modo
de escapar de la angustia. Bueno, gracias, Beatriz. Que funcionó. Aquí aprovecharse de la amistad, pues funciona. Tú haces hablar. Sí, tú haces Yo hago hablar. hablar al No, síntoma. no sé si a la angustia, Sí, sí. no sé si a la angustia o qué. Bueno, si no hay más intervenciones, de nuevo, muchas gracias, Dulos, como te dije, pues tu texto iba a dar lugar pues a un Sí, debate. me lo Lo veremos dijiste. dentro de 2 semanas, que Camila Vidal, quien es miembro del Foro Galego de Psicoanálisis, nos presentará lo imposible de la formación del analista. Entonces, como siempre, los quiero mucho y nos veremos dentro de 2 semanas. Muy bien. Gracias. Muchas Muchas gracias Gracias a a todos ustedes. y a Buenas todas. Muchas noches. gracias. Hasta la Adiós. próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego a todos. Gracias. Ok. Gracias. Chao, chao, chao. Ok, gracias, Dulos. Seguimos hablando. Chao. Gracias.